Hola, bienvenidos a la carrera de Relaciones Públicas. Hoy, con esta asignatura, Relaciones Públicas 1, estamos iniciando nuestro recorrido académico hacia la licenciatura. Como habrán visto en el foro que dejamos en la plataforma, había un pequeño trabajito antes de este inicio. Era conocer un poco de ustedes, el nombre, gustos, hobbies, de qué colegio vienen, así que vamos a conocernos un poco más también. Recordarán, mi nombre es Pedro Góngora, yo soy de Bogotá, Colombia, y llevo en este país aproximadamente 20 años. Hoy soy licenciado en Relaciones Públicas, por eso mi presencia aquí con ustedes para compartir mi conocimiento. Y bueno, yo me gradué, me titulé en esta Casa Superior de Estudios, la Universidad NUR, al igual de la que espero todos ustedes logren obtener su título también. Dentro de mis hobbies está las carreras de largo aliento, las carreras pedestres, son la que se llama maratón, con un recorrido de 42 kilómetros, de las cuales competí bastantes, algunas de ellas internacionales, pero también, bueno, siempre me ha gustado lo popular, lo folclórico, y por ello en alguna parte de mi vida, bueno, me dediqué también a lo que fueron las danzas folclóricas. Hoy estoy explorando, estoy incursionando en otro modelo de negocios, otra unidad de negocios, que es el de ser agente deportivo. Un poco también poniendo en práctica, y es como un ala, como una rama de lo que nos puede proporcionar esta profesión. Y como agente deportivo estoy representando actualmente a futbolistas específicamente. Para ello, pues también me he tenido que capacitar en esta área y tengo algunos cursos, algunos diplomados de Conmebol y otros del Barca Universitas, que es el área académica del Club Deportivo Barcelona de España. Y otra de mis actividades, que es la que me tiene hoy acá, como docente. Muy bien, ya un poco habiéndonos conocido, habiendo estrechado la mano, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar por saber qué son las relaciones públicas, de qué se trata esta hermosa profesión de la cual ustedes han elegido y para la cual están hoy acá. El concepto. Hay un concepto que es el tradicional, y este nos dice que es una actividad comunicativa entre una organización y sus públicos, y están en la búsqueda de comprensión y beneficio mutuo. Otra es un concepto gerencial, y más o menos desde los años 60, en el siglo anterior, donde se planteaban que las relaciones públicas se pueden mejorar o es para mejorar las propias organizaciones mediante planificación y estrategias. Como verán, bueno, estas definiciones nos plantean una perspectiva directiva y gerencial de las relaciones públicas. A ver, ¿por qué? Porque actúan de acuerdo a programas planificados, que es lo que veíamos allí, que es planificación. También supervisan lo que es conocimiento, opiniones, actitudes y comportamientos dentro y fuera de la organización. Ajustan las estrategias y procedimientos y acciones que puedan estar en conflicto con el interés de sus públicos. Otra de las áreas que también manejan las relaciones públicas es lo que tiene que ver con el tema de gestión de crisis, con planes comunicacionales, etc. Ahora, ¿qué nos dice la International Public Relations Association? Bueno, en español, la Asociación Internacional de Relaciones Públicas. Esta asociación es la rectora
internacional, como bien lo dice, de todo lo que tiene que ver con relacionistas públicos y con las relaciones públicas. ¿Qué nos dice? Nos dice que las relaciones públicas son una actividad de dirección permanente y por lo cual una empresa de carácter privado o público busca mantener u obtener la comprensión, la simpatía o el concurso de aquellos con quien tiene o puede tener que ver. Aquí estamos hablando de los públicos, ¿no? O sea, las personas allegadas a la empresa, tanto interna como externamente. Así que, en virtud de lo que les dije, que la International Public Relations Association es la rectora, por cuanto nos vamos a quedar con este enunciado, con este concepto como el válido para las relaciones públicas. Ustedes van a encontrar en la diferente literatura, en los diferentes textos de las relaciones públicas, varios conceptos, pero todos apuntan a lo mismo. Por eso, este sería el más adecuado y el resumido. ¿Qué vemos en esta imagen? Bueno, es una imagen de color sepia, aborígenes, entonces podemos decir que es bastante antiguo. Tal vez con ello nos estamos adentrando un poquito a lo que es la historia de las relaciones públicas. Para quienes han visto películas o los que han leído sobre la historia de Estados Unidos de Norteamérica, que también se ve en la actualidad, no solamente con Estados Unidos, sino en las diferentes partes del mundo, después de los conflictos, cuando se tratan de parar las actividades bélicas, cada parte envía un emisario a reunirse, a concertar la reunión para poder tratar de determinar el tratado de paz. Y es esta la imagen. Podríamos decir que un emisario de cada bando o de cada sector, de cada actor del conflicto, es el relacionista público para poder llegar a esto, a un consenso, a una, bueno, en este caso decían, ¿no?, en las películas, la literatura habla de fumar la pipa de la paz. Pero estas actividades vienen de mucho más atrás. Podríamos decir que el origen más o menos en unos 2200 años antes de Cristo, y podemos hablarlo de una manera bíblica, porque este personaje que es tan icónico en las historias sagradas, estamos hablando de que Moisés fue el elegido por Dios para ser su emisario, para ser su mensajero, para ser su intermediario entre su pueblo y él, ¿no? Entonces, una de las, cuenta la historia que uno de los momentos, y que es quizá el más conocido, es cuando Moisés sube a la montaña y baja de allí con la tabla de los 10 mandamientos, es redactado, es como un proceso comunicacional entre Dios y su pueblo. También por aquellos entonces, un poco antes de esto, podríamos decir que José era el intermediario, el emisario entre el gobierno, en este caso el faraón, el gobierno de Egipto, en este caso el faraón, y el pueblo de Israel. Era el emisario, era el intermediario, era el que hacía las relaciones, la comunicación entre los dos pueblos. Otras partes, otros momentos de las relaciones públicas en la historia, podríamos decir que Julio César era considerado un gran político y militar romano, que ordenó que se hicieran unas actas, las denominó las actas diurnas, para enviarla. Estas actas eran de las actividades que realizaba día a día, fuera dentro de la guerra o dentro de sus actividades como gobernante, y se le enviaban diariamente al Senado y también a otras instituciones públicas, eso como para dar a entender cuáles eran sus actividades. Luego vino Gregorio XV,
quien fue el primero de hablar de la palabra propaganda, cuando creó una comisión de cardenales encargada de difundir el catolicismo por los diferentes países no católicos. Luego, la palabra publicidad, no se utilizaba tanto la palabra publicidad, pero en realidad era una actividad de publicidad que se realizaba cuando en la época de la conquista de la colonia más de Estados Unidos de Norteamérica, habían personas encargadas en Europa, en Inglaterra, de ir y hablar de las bondades que tenía el Nuevo Mundo, de lo hermoso que eran los campos, lo pródigos que eran los campos, la producción que se podría lograr. Entonces, dibujaban en las personas, en los interesados en venir al Nuevo Mundo, un gran momento, un gran espacio. Entonces era publicitar lo que ellos querían, que probablemente cuando la persona, el colono, llegaba a Estados Unidos, pues no era tan fácil, ¿no? Su situación no era como se la habían pintado, como dicen realmente. Luego, podríamos decir que Thomas Jefferson fue presidente de los Estados Unidos, fue el primero en utilizar la palabra de relaciones públicas. Esto cuando se dirigía normalmente al Congreso. Y bueno, la llamada guerra de las corrientes, tal vez esto fue por allá por 1800, no, a finales de siglo XIX e inicios del siglo XX, llamaban la guerra de las corrientes, 1889 más exactamente, cuando Thomas Edison, que era el precursor de la corriente eléctrica, él decía y defendía que la corriente continua era la mejor manera de llegar a la gente, pero en contraparte tenía a George Westinghouse, que él era partidario de la corriente alterna y cada uno presentaba las bondades de su idea y por intermedio de diferentes actividades, diferentes comunicados para llegar a la gente, finalmente George Westinghouse, bueno, ganó el hecho de que fuera la corriente alterna la que finalmente acabara por ser la elegida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En el año 1900 sucedió algo, un hito bastante importante que fue el que ha marcado el tema de las relaciones públicas a nivel mundial. Se creó el Publicity Bureau en la ciudad de Boston y se considera que en realidad esta fue la primera agencia de relaciones públicas del mundo y donde aglomeró un gran número era bastante grande la agencia, aglomeró un gran número de periodistas de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos periodistas de renombre? Vamos a nombrar a dos, que son en realidad los que consideramos los precursores y padres de las relaciones públicas. Uno de ellos era Ivy Lee. Ivy Lee era un periodista muy visionario. Él vio que los gabinetes de relaciones públicas iban a ser el futuro de la comunicación, el futuro del trabajo de las grandes empresas. ¿Y qué legado nos dio Ivy Lee? A ver, primero comencemos por saber un poco de él. Ivy Lee nació el 16 de julio de 1877 en Georgia, Estados Unidos, y él puso en marcha el tema de la libre información. La libre información porque cuando él fue convocado, fue invitado en realidad por la familia Rockefeller para que manejara sus asuntos,
él lo primero que pidió y aceptó, para aceptar el cargo, lo primero que pidió fue de que él pudiera informar al público, a todo el público en general y al gobierno sobre las actividades de la empresa. Ese fue uno de sus requisitos y por tanto, por primera vez se podía hablar con transparencia sobre las actividades de una empresa. ¿Qué otro hizo? Él rompe con la confusión de lo que es publicidad y relaciones públicas. ¿Y cómo lo hizo? Pues asentando las características de cada una de estas actividades, creando los conceptos, o sea, estableciendo los conceptos de lo que es cada una de estas actividades y dado a eso, independizó y estableció las relaciones públicas como una actividad, una modalidad totalmente autónoma. Además, hasta ese momento, hasta esos últimos años, las actividades que se conocían, que bueno, todavía no se hablaba propiamente de relaciones públicas, pero se conocían actividades defensivas, se planificaba algo para defender una institución, para defender las actividades de estas. ¿Y Billy qué hizo? Le dio, le cambió la cara a la situación, dando a las actividades, a toda su planificación que él realizaba, una actitud ofensiva. Ya las relaciones públicas pasaron a ser más ofensivas que defensivas. Y además creó lo que es el mecenazgo, humanizando de esta manera los negocios. Y bueno, ¿y cómo lo hizo? Cuando hablábamos aquí de que Ivy puso en marcha la libre comunicación, porque trabajaba con, con la familia Rockefeller, entonces para mitigar, para paliar la cantidad de conflictos que tenía la familia en todos sus negocios, él propuso de que Rockefeller se acercara a su gente, que ofreciera, que creara fundaciones de ayuda, que ofreciera actividades, que hiciera actividades en beneficio de sus empleados, como por ejemplo crear escuelas, crear centros de salud y todo con costo a cargo de la familia Rockefeller. Entonces esa era una manera de humanizar a las grandes empresas, dando a entender que la empresa se preocupaba no solamente por sus empleados, sino por los allegados a la empresa en su área, que es un poco lo que hoy podemos llamar lo que es la responsabilidad social empresarial. Esto ha sido un poco lo que ha hecho nuestro amigo Ivy Lee, considerado uno de los padres de las relaciones públicas. A continuación, hablando un poquito de lo que fue la relación de Ivy Lee con la familia Rockefeller, que en aquel entonces era una de las familias más poderosas, los invito a que veamos este corto video donde vamos a aclarar un poco esta relación de la cual les estoy hablando. A ver, disculpen un minutito. Creo que, a ver, aquí, a veces la tecnología se nos... Allá, ahora sí.
Bueno, muy bien. Ese es un corto recorrido de lo que fue la importante vida de Ibili. Bueno, en el video ustedes habrán notado que decía Ibili, pero nosotros en nuestro medio lo conocemos como Ibili. Otra de las grandes personalidades de las cuales hablábamos, que también es considerado el padre de las relaciones públicas, es el amigo Edward Bernays. Edward Bernays, a la par con Ivy Lee, han dado impulso a las relaciones públicas como una profesión de la era moderna. Vamos a conocer un poco de Edward Bernays. Edward Bernays nació el 22 de noviembre de 1891. Era sobrino de nuestro amigo creador de la psicología moderna. Se me fue en este momento el nombre del psicoanálisis. Ya lo vamos a investigar y en un momentito lo vamos a mirar. Él nació en Viena, Austria, y uno de sus aportes el primero de sus aportes fue que integró la práctica de las relaciones públicas a la empresa moderna y a las organizaciones, utilizando y generando investigación en todo lo que era el tema del comportamiento humano, en la aplicación de las ciencias sociales, antropológicas, económicas y políticas. Así que como psicólogo, él hizo bastantes estudios que pudo aplicar, como les decía, en el comportamiento humano para poder llevar a cabo el desempeño de la persona en las empresas, en las instituciones. Otro de los grandes aportes fue que contempló y trabajó mucho sobre lo que era la ética y la deontología profesional como parte integral de las relaciones públicas. Perdón. Aquí podemos ver de que se esmeró, empezó a lo que es darle mucho énfasis a los valores y a los principios como personas dentro del desarrollo y el desempeño de la profesión. Yo creo que en desarrollo, en respuesta a todos esos estudios que, como le decíamos, realizó a nivel sociales, como buen psicólogo que era, notó y logró investigar la gran influencia que tenían los valores de cada persona en su desempeño. O sea, lo que podía hacer y lo que no podía hacer de acuerdo a su formación, a su herencia de formación de familia. Es aquí donde viene todo lo que tiene que ver con ética y moral, tanto lo personal como lo social. El siguiente y uno de los más importantes, tal vez, vamos a ver, es que reconoció la valiosa contribución que dan las mujeres a la sociedad y por ende podían hacer relaciones públicas. Como anécdota, bueno, no anécdota, sino como referencia, eh, Edward Bernays logró convencer a las mujeres de fumar en público. Esto lo logró hacer en una época en que la mujer estaba restringida a ciertas actividades. Así que comenzaron los movimientos feministas y él, como buen psicólogo, logró que a uno de estos grandes movimientos, a uno de estos actos a los cuales se invitaron, todas las mujeres lograran llevar una cajetilla de cigarrillos, y en pleno acto fumar. ¿Sí? En pleno acto fumar, lo que le dio a las mujeres cierta actitud de libertad, cierta actitud de rebeldía hacia lo que en aquel entonces era un poco la represión que existía bueno, no represión, sino la diferencia que había de estatus social entre el hombre y mujer.
Y una otra muy importante también es que las relaciones públicas demostró que esta actividad podía constituirse en un mecanismo social para usar en la mejora de las instituciones, de las empresas y por ende aportar mejor a la sociedad. Nuestro amigo Edward Bernays fue el primero en presentar el concepto de doble calle en esta profesión. O sea, al hablar de doble calle estamos hablando lo que en comunicación se hablaría de retroalimentación. Es el doble sentido, ¿no? Y esto lo plasmó muy bien en su libro, a ver, por aquí tengo el nombre del libro, se llamaba Crystallizing Public Relations. Así que era como dando a entender que las relaciones públicas tenían que ser transparentes, por ello la comunicación tenía que ser transparente y debería ser de ida y de vuelta, de retroalimentación. Algunas otras aportes que él hizo, por ejemplo, tuvo la visión de que de integrar a las relaciones públicas a todo lo que es el marketing, todo lo que es la publicidad y todo lo que es la propaganda, lógicamente sabiendo diferenciar entre publicidad y propaganda. Al finalizar de esta clase, justamente vamos a tener una tareita de investigar con referencia a una de esas actividades, a uno de los grandes proyectos que nos presentó Edward Bernays. Ahora les estoy dejando aquí, les estoy mostrando aquí un link donde van a poder ampliar este gran legado que nos dejó Edward Bernays con referencia a las relaciones públicas y cómo todo ese aporte que él hizo influyó mucho en una parte de la historia que fue un hito realmente, o sea, un hito para recordar, no ha sido una de esas grandes momentos que podamos enorgullecernos de la humanidad, que fue lo que tuvo que ver con la Primera y Segunda Guerra Mundial. En este pequeño video van a encontrar mucho de ese trabajo que se realizó basados en los conceptos que nos dio Edward Bernays. ¿Qué otros momentos claves de las relaciones públicas podemos encontrar? A ver, podemos ver que en 1924 se creó la primera agencia de relaciones públicas en el Reino Unido y esto lo hizo el periodista Basal Clerk y estableciendo en este lapso de tiempo todo lo que fue el código de ética, trabajando el código de ética basado en lo que ya nos había emitido Edward Bernays en relación a la ética y a la deontología. Como les hablaba yo hace un momento, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, se trabajó mucho el tema de la propaganda y estuvo muy presente utilizando las técnicas que logró desarrollar con sus estudios Edward Bernays. En este entonces Estados Unidos creó lo que era la primera oficina de información de guerra. Es como crear el departamento de comunicación, el departamento de DIRCOM en una empresa. Esto se hizo por allá por 1942 y para censurar por este medio todo lo que era las noticias bélicas, para clasificar lo que se podía presentar ante la sociedad y documentar todas las actividades. Además, después de ello se establecen las bases de comunicación de crisis. Yo les hablaba al inicio de que una de las partes de las actividades que tiene que desempeñar el relacionista público es el manejo de crisis.
y por allá por los años 80 justamente se dio con el trabajo de la reputación de la compañía Johnson y Johnson. Esto por uno de sus productos que era Tylenol, uno de sus productos estrella, el cual por aquel entonces murieron, creo que 7 personas murieron por el consumo de estas píldoras, ya que estas píldoras habían sido contaminadas con cianuro. Entonces se tuvo que hacer un gran despliegue de trabajo comunicacional, de manejo de crisis, y se ha convertido en uno de los casos de estudio más conocidos para nosotros los relacionistas públicos. Después para continuar un poco con el tema de la historia del avance de las relaciones públicas, basados en todos los estudios que nos dieron Ivy Lee y Edward Bernays, se creó y dio inicio a lo que se llamaba la escuela norteamericana. Posteriormente, unos cuantos años después, llegó lo que es la escuela europea y, bueno, adelantando un poquito, la escuela norteamericana, basado en todo lo que el trabajo que nos heredó Ivy Lee y Edward Bernays, podemos notar que se enfocan mucho en manejar la imagen de las instituciones. Puede ser la imagen de una institución o puede ser la imagen de una empresa. Luego viene la escuela europea. La escuela europea basada también en los preceptos que nos han dejado los padres y los creadores de las relaciones públicas, crean una nueva corriente. Y la corriente de las relaciones públicas en Europa se trataba ya de trabajar lo que era la confianza entre los públicos y las instituciones. Aquí no estoy adentrándome mucho en el tema porque va a ser tema para trabajo de investigación. Por eso solamente estoy dando así una pasadita, un pincelazo nomás de lo que eran las corrientes que se generaron para no interferir mucho en su trabajo de investigación. Y encontramos también después la escuela latinoamericana. La escuela latinoamericana se enfocó en sus actividades en lo que es el tema de manejo de relaciones, de responsabilidad social, todo lo que tiene que ver la devolución que le hace la empresa, las instituciones a la sociedad. Entonces aquí tiene mucho que entra a trabajar el medio ambiente, entra a trabajar la sociedad, diferentes actividades. Vuelvo y digo, no adentro mucho en el tema para no interferir en la investigación que se va a hacer más adelante. Bueno, jóvenes, tarea, un poquito ese ha sido el paso, nuestro repaso por lo que es la historia de las relaciones públicas. Nos encontramos con esta imagen. ¿Y de qué se va a tratar esta imagen? Esta imagen ha sido muy popular en el transcurso y el paso de los años. Así que quiero que el trabajo se haga como una investigación. En realidad, esta imagen se trabajó con una frase que decía, I want you. Y el trabajo es investigar de quién fue la idea de esta publicidad. Vuelvo y le repito con la frase I want you, para cuándo se utilizó y qué método de publicidad se utilizó. Así que esa sería la tarea para nuestra próxima clase, y con referencia a las escuelas y corrientes de las cuales yo les había nombrado. Entonces vamos a trabajar por grupos en la plataforma. Ya están divididos por grupos, así que un grupo se va a encargar de la escuela norteamericana. Yo les voy a hacer llegar
por la plataforma, la división, quiénes van a estar con quién. La tarea es en base a todo lo que son los conceptos de esta corriente, realizar una analogía con la escuela europea y realizar una analogía con la escuela latinoamericana. Cada grupo va a tomar una escuela, pero para ello, lógicamente, van a tener que investigar y revisar los conceptos y las directrices de las otras escuelas para poder realizar la analogía. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Dejo abierto en este momento el chat para que si tiene cada uno alguna inquietud, alguna pregunta, podemos hacerlo levantando la mano mediante el chat. Bueno, no veo así ninguno. Ok, entonces es todo por hoy para el encuentro de hoy. Recordemos que hoy hemos visto lo que ha sido los inicios de las relaciones públicas, los conceptos. De todas formas, para los trabajos en grupo de las corrientes y escuelas, vamos a encontrarnos y se van a adentrar con apartes más amplios de lo que ha sido la historia de las relaciones públicas. Nos encontramos entonces para el próximo encuentro, que será el jueves 7:30. Muchas gracias. Tengan buenas noches.